vamos a hablar al respecto con el doctor Elio Riera, él es vocero de Alianza para el Progreso, y precisamente vamos a consultarle si es que lo que dice Beto Ortiz es así como lo ha afirmado ayer. Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias por la invitación. No, yo considero de que es un adelanto, entiendo en atención a una opinión del señor Beto Ortiz, pero en realidad esto aún no se define. La posición del señor César Acuña, tal cual fue anunciada, fue de apoyar la censura o la vacancia, pero luego de seguir el debido proceso, de escuchar en este caso al señor Gerí, y para eso es este pliego extraordinario, para poder escuchar finalmente, debatir y analizar y en consenso emitir una posición final. ¿Escuchar qué, perdón? Escuchar lógicamente los cuestionamientos, cuáles son las imputaciones. Los cuestionamientos que se saben, doctor. Sí, pero recordemos que no todas las posiciones con respecto a la censura han sido trasladadas porque son finalmente involucradas en el desarrollo del pleno extraordinario. Por eso es necesario que esto pueda ser debatido entre los señores congresistas. Entonces, lo que usted nos está diciendo es que todavía no se ha tomado una postura con respecto a la censura. Todavía no se ha tomado. Lo que dijo el señor César Acuña de un comienzo fue, se solicitó la renuncia y luego se abocó por la censura o la vacancia, pero dependerá finalmente de los congresistas en pleno extraordinario, luego de poder merituar, consensuar cuál es el camino adecuado conforme al orden constitucional para finalmente dejar por de lado cualquier síntoma de corrupción con respecto que afecte al país. Tenemos la nota de Perú 21 que también ha publicado lo mismo, ¿no? Que Keiko Fujimori y César Acuña estarían blindando a el congresista, al presidente en funciones, José Gerí. Se han presentado 7 mociones de censura. Tenemos aquí los 7 archivos y realmente todos dicen casi lo mismo. Entonces llama la atención que no haya tomado ya una postura Alianza para el Progreso. Usted es vocero y nos dice que todavía se va a esperar qué es lo que se determine luego de esta sesión extraordinaria. Ahora, los caminos de la vida, diría Vicentico, son inciertos, ¿no? Porque usted pasó de ser defensa legal de Chihuayán, del tío Johnny, ahora a estar pronunciándose en contra del presidente de la República y quizá apoyando una moción de censura. ¿Es eso contradictorio? De ninguna manera. 2 puntos. Acá no hay nada contradictorio. Desde el día 1 el señor César Acuña dijo en la presentación de voceros donde yo me encontraba presente que en principio se solicitaba la renuncia del señor Gerí. El señor Gerí no aceptó y hace 2 días el señor César Acuña enfatizó en medios de prensa que el camino sería la censura o la vacancia, pero esto es muy importante, no podemos ser imprudentes en decir el día de hoy que vamos por uno y otro camino si finalmente no se respeta el orden constitucional. ¿Para qué está entonces el pleno extraordinario? Usted quiere respetar lo que dicen los constitucionalistas con respecto a qué es lo que cabe realmente, si la vacancia, o sea, si la vacancia por ser él un presidente en funciones, o si la censura por todavía considerarse que es un congresista. Es que no lo digo yo, lo dice el reglamento, básicamente del Congreso de la República, también la Constitución. Pero lo que ha dicho Fernando Rospigliosi es bastante contundente, o sea, él ha dicho que si se alcanza hoy día la mayoría simple, el presidente se va, punto. Entonces va a depender del ánimo de los parlamentarios. Pero eso lo dice Perú 21, Perú 21 dice que en relación a la posición del PP, luego de escuchar en este caso las posiciones y el debate, claro, pero la situación, doctor, es bastante crítica porque el umbral es tan bajo con respecto a la censura, y eso es lo que hoy día se va a debatir. La moción de vacancia todavía se va a debatir el 1 de marzo en la sesión ya formal del Pleno, ¿no? Pero la censura es lo que se va a debatir hoy día, las 7, y el umbral es tan bajo que con que asistan 60 congresistas y esos sean los que finalmente firmen la asistencia, se puede vacar al presidente que con 30 votos, con 31, con 32 votos. Es que eso es un poco incierto, ¿no? Porque en principio eran 8 congresistas, luego 14 congresistas, luego 33 congresistas. Entonces los congresistas que poco a poco fueron sumando finalmente su posición con respecto al camino de poder censurar o emitir una vacancia. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que respetar? Tenemos que respetar el camino constitucional. Tiene que haber una sesión. En eso creo que estamos de acuerdo, o sea, en el respeto del debido proceso. Claro, entonces imagínense que yo en este momento diga como vocero PP, no, hay que censurarlo y vacarlo sin la necesidad de pleno. Ok, pero lo que está entonces definido por Alianza para el Progreso es que debe salir el presidente de la República. Es que en principio lo hemos escuchado por el presidente, en este caso PP, el señor César Acuña, pero muy importante mencionar que se tiene que seguir el debido proceso. Ok, el debido proceso. Excelente. En eso estamos claros y creo que es importante respetarlo porque dentro de todo el caos que estamos viviendo, por lo menos la institucionalidad debe seguir su curso. Coincido totalmente.
Sin embargo, vale la pena preguntarnos sobre todo el día de hoy y debatir al respecto. ¿Debe salir el señor José Gerí a solo 8 semanas de que asuma el cargo el nuevo presidente electo en las elecciones generales de este año 2026? Claro. ¿Debe salir a estas alturas? ¿No es eso un riesgo para el país? No necesariamente, ¿no? Siempre se habla de riesgo cuando hay un cambio de la figura presidencial o alguna figura que representa también al Estado, pero vamos, la moneda ha cambiado. El tipo de dólar ha cambiado, o sea, finalmente hay algún tipo de restricción con respecto a los tratados internacionales. Esas declaraciones pues, son bastante críticas. No, de ninguna manera. Cambiemos presidentes todos los días, igual el dólar no cambia, no fluctúa el sol. Permítame, Alfonso, con el mayor de los respetos, la moneda que utilizamos es el sol, ¿cierto? Por supuesto. ¿Desde cuándo está vigente? Pero es que, doctor, pero o sea, solamente para la usted está fundamentando la economía para cambiar, para sacar presidentes todos los días. Tú estás hablando sobre la estabilidad. La estabilidad, por supuesto. Y la estabilidad. Y depende, mira, pero déjame cerrar la idea, Si tú me hablas de estabilidad, la estabilidad parte de, lógicamente, un respeto al régimen. No parte solamente de la estabilidad del dólar y del sol. De lo que implica la política del país, doctor. O sea, ¿usted ha manejado alguna vez presupuesto público? ¿Usted ha sido funcionario público alguna vez, doctor? No, pero... No, perfecto. Déjeme que le explique algo muy sencillo. Los alcaldes y gobiernos regionales requieren de presupuesto para cambiar, para asfaltar una vereda, para arreglar una pista, arreglar algo municipal, requieren de presupuesto. Desde que salió Dina Boluarte, ha habido un cambio de todas las personas a las que los alcaldes le piden presupuesto, les piden ayuda, gestionan con los distintos ministerios y viceministerios. Sale el presidente José Gerí y se cambia todo por completo. ¿Pero por qué? ¿Quién lo dice, Alfonso? Porque ¿Cuál es tu estadística? Doctor, pero no te rías. Va a salir... No, pero dame tu estadística objetiva. ¿Estadística? O sea, tú me dices que podría cambiar. ¿De qué forma ha cambiado? Porque va a salir el gabinete, vamos a cambiar a todo el gobierno nuevamente, vamos a elegir nuevos ministros. A ver, permíteme un segundo. Quiero saber de qué forma ha cambiado. Por ejemplo, tú me hablas de temas objetivos. Te pido temas objetivos más que la opinión de Alfonso. Salió la señora Dina Boluarte, ¿el sol cayó? O sea, el nivel de... Usted se queda únicamente que la estabilidad es el sol, si es que fluctúa en 10 centavos o en 10 centavos menos. Pero déjame terminar. Como tú me has hablado si he sido funcionario o no, tú conoces finalmente las instituciones públicas, has pasado por Miro Quesada 460, por la cuadra 5 Bangay. ¿Ha cambiado algo cuando la señora Dina Boluarte salió? No ha cambiado, no podemos ser alarmistas. Pero si hay algo ilegal e incorrecto y el camino constitucional... Déjame terminar, por favor, porque si no, eso es un monólogo. Si el camino constitucional... necesitamos finalmente respetarlo porque es la ley, te guste o no nos guste, establece que el señor tiene que salir, claro que tiene que salir. ¿Cuál es mi posición? Que salga desde un comienzo porque a mí no me representa. Si a ti te representa o a mí no me representa. Entonces, no me representa y me parece bastante indecoroso todo lo que ocurrió alrededor de José Gerí. Entonces, ¿cómo puedes hablar de que tenemos que prevalecer una estabilidad que no entiendo de qué forma puede afectar la estabilidad si un presidente que nadie lo quiere se mantiene en este caso en el poder? ¿O a ti te parece correcto que el señor se tenga que mantener en el poder? Creo que es bastante riesgoso para el proceso electoral y para la situación del país en la actualidad, cambiar un gobierno completo. No es solamente sacar al presidente de la República, es cambiar un gabinete ministerial que ya está en funciones y que ya viene hace 4 meses realizando distintas políticas públicas. Entonces tu lectura es en todo caso que si un mandatario hace cosas incorrectas y es finalmente debe ser fiscalizado, debe ser investigado de la misma forma en la que se ha llevado el debido proceso. No lo sacamos. Con todos, estamos hablando de debido proceso desde un comienzo. Usted ha reafirmado que lo importante es el debido proceso, entonces nos reafirmamos con el debido proceso. Entonces nos centramos tú y yo en que se tiene que respetar el debido proceso y no podemos decir en este momento hay que cambiarlo sí o sí. Mi posición personal es que estamos coincidiendo, pues no podemos cambiarlo sí o sí. Debemos seguir un debido proceso. Y yo quiero ir a los antecedentes, doctor, con respecto a las vacancias. Cuando se sabe lo de Martín Vizcarra, por ejemplo, que se dio una vacancia también a portas de un proceso electoral, se hablaba de montos, de coimas, distintos testimonios de una situación corrupta bastante sólida. Sí, cuando se da el caso de Zarratea, por ejemplo, era suficiente para vacar al presidente de la República. Había ya el destape de los $20.000 de Palacio de Gobierno, habían ya distintas situaciones que comprometían al presidente de la República, y con el caso de Dina Boluarte se puede apelar a la falta de funciones o a la falta de resultados en cuanto a la inseguridad ciudadana y todo el caos que ocurre. Pero aquí estamos frente a un hecho que todavía no se comprueba por completo una ilicitud. Pero es que, Alfonso, estás equivocado, porque en el caso incluso de Zarratea, por más que te guste o no te guste, y a mí no
trata de que no me diga que son cosas que me gustan o no me gustan, porque son los hechos. No, porque tú lo anuncias a nivel periodístico, está bien, pero para que haya una condena, finalmente, porque te guste o no te guste, la ley la tenemos que respetar, te rías o no te rías, tenemos que someter investigación preliminar, preparatoria, etapa intermedia y proceso judicial donde hay una sentencia. Entonces, si hay algo que no está comprobado, está mal finalmente utilizarlo para condenar a una persona. Tiene que emitir finalmente un juez un veredicto final. Por supuesto. Entonces, en esos casos, como en el de aquí, en este caso, no hay una sentencia final. ¿Qué es lo que tenemos? Un control político. Y para ese control político tiene que someterse al debido proceso. Y a propósito también por alusión, ya que me habla del señor Yang, nuevamente, y me parece, en realidad, a lo mejor no tomaste conocimiento, yo presenté un comunicado, porque a mí, finalmente, cuando el señor Yang llega a buscar la defensa legal, yo presenté una estrategia legal vinculada a entregar la verdad, decir la verdad. Si el señor decía la verdad, bajo la tesis, permíteme por favor, bajo la tesis que yo proponía, no había ningún tipo de contingencia para el señor, no sé si para el funcionario o no, pero lo que sucedió es que al día siguiente, como ya lo expliqué acá y están en los comunicados, me dijeron que tenía que cambiar otra estrategia, y justamente a las 4 de la tarde apareció un nuevo comunicado pidiéndole perdón al señor Geri. Evidentemente yo no podía someterme a ello, es como que el día de hoy tú tengas una línea que la cual saludo, finalmente venga el dueño del canal y te diga, no, tienes que cambiar. Evidentemente no se puede. ¿Usted encontró contradicciones entonces en del tío Johnny, en Xihua Yang? Yo encontré una estrategia legal que podría el señor salvarlo siempre y cuando dijera la verdad. Si no se respeta mi estrategia legal y finalmente se permite sostener un comunicado el cual pretendían que yo firme pidiéndole perdón a Geri, yo no lo puedo convenir. Por eso finalmente me aparta, y no solamente yo, el doctor Edwin también. Entonces yo sé que con tu acuciosidad periodística vas a poder advertir. Evidentemente, si la teoría del doctor Riera es decir la verdad y lo dice en medios y finalmente eso se va a mantener, pero el día siguiente a las 4 de la tarde sale un señor Yang diciendo, pidiendo perdón al señor Geri, evidentemente pues no se condice, pues no. Por eso ¿Fue usted muy apresurado en tomar la defensa de Xihua Yang y de salir por todos los medios de comunicación a defender todo lo que había hecho el señor Johnny Yang? Otro error grave, porque el señor Yang y yo sufrimos un contrato de representación legal. Yo lo tengo. Y yo tengo mis apersonamientos, por favor, tienes que revisarlo. A la Fiscalía, al Congreso de la República. Yo quería finalmente sostener al Congreso de la República, la verdad. Y finalmente, ¿qué pasó con el señor Yang? ¿Se presentó o no se presentó? No se presentó. Claro. Tiene otra estrategia legal, la cual no se condice con lo que el doctor Edwin y mi persona quería. Los documentos están ahí. Por eso es que tener mayor información con respecto a ese tema. Yo no puedo avalar una estrategia donde no se me meritúe decir la verdad. ¿Cuál es su postura ahora con el caso Chifagate? Porque entonces no me queda muy claro. ¿Usted encuentra contradicciones en el señor Xihua Yang con respecto a sus posturas? Mi postura la ratifico como... la ratifico. Aquí lo dije. Aquí en el caso en concreto, quien buscaba en realidad, o la insistencia no era el señor Yang. La insistencia era de funcionarios públicos, que ya Fiscalía tendrá que investigar quiénes eran. La información está ahí, obra ahí. O sea, usted se mantiene firme en que el señor José Geri es el que ha cometido un acto irregular con el Chifagate. Eso lo tiene que decir. No el señor Xihua Yang. Lo tiene que decir el fiscal o el juez propiamente. No el señor Xihua Yang, que ante la comisión de fiscalización ya estaba bastante cuestionado. Claro, pero el señor finalmente no se presentó, entonces... No, pero el informe final que elabora la comisión de Héctor Valer lo implicaba a él en casos bastante complicados. Pero evidentemente... Con Raywell Company y todo lo demás. La única forma que el señor Yang dijera la verdad, quién lo está llamando, quién lo está buscando, a mérito de qué días y de qué forma. Eso es lo que yo propuse en medios de comunicación y aquí también. Y al día siguiente me dijeron, no, tienes que presentar una cartita, firmar una carta avalando al Geri pidiendo el perdón. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Entonces, evidentemente, no se condice con lo que yo propongo. Por eso es que tuve que alejarme de ello. Y ahora el señor está siendo defendido por otra estrategia que lo que busca finalmente guardar reserva y lo respeto, pero el señor tendrá que someterse a brazo lo legal. Yo me mantengo lo mismo. El señor Geri no me representa. Debiera renunciar, tiene que renunciar. El señor Geri tendría que ser censurado y vacado, es mi opinión personal. Sí, APP que ha dicho lo que finalmente respalda finalmente el señor César Acuña. Debería de salir. Pero para emitir un pronunciamiento final tenemos que tener un procedimiento regular. No, nos gusta o no nos gusta. Pero por eso estamos hablando del procedimiento regular. Claro. Y el procedimiento regular también implica la investigación concisa sobre lo que está ocurriendo. También, sí, pero, ahora, ¿es responsable, quiero preguntarle a usted, sí, claro, ¿es responsable cambiar a un presidente sin saber quién lo puede suceder? ¿No es un salto al vacío? Yo considero que en todo momento sí. Debería ser, es responsable porque finalmente... ¿Es responsable sacarlo sin saber que el que puede asumir puede ser peor que José Geri? Yo confío finalmente en la... El buen criterio de los congresistas. No solo eso, en la institucionalidad del Ministerio Público. En este caso ya lo ha recibido, está el fiscal de la Nación Interior, el doctor Tomás Alenor. ¿Cómo que tiene que ver, por Dios? Claro. Las instituciones... Estamos hablando del control, el control político que está ejerciendo el Parlamento y sabemos que hoy día el Parlamento puede destituir al presidente de la República solamente por su ánimo. Por Dios, eso es un error grave. El fiscal de la Nación y el Poder Judicial podrían actuar inmediatamente en caso exista de un tercero que venga a ser presidente de cometer algo ilegal. No podemos desconocer los roles finalmente del fiscal de la Nación y también del Poder Judicial. Lo han dicho en cada una de las decisiones. Pero eso no tiene nada que ver con la pregunta que
yo le he hecho. Yo le estoy preguntando si es que es responsable cambiar a un presidente de la República sin saber que el siguiente congresista que pueda asumir pueda ser peor. Pero si no se tiene todavía idea de quién podría asumir, ni siquiera hay voceados. O sea, todo es una nebulosa muy grande. Vamos a cambiar de pronto. Para mí, finalmente, si este presidente no me representa y hace un acto que no es ético, es incorrecto, debería dejar el cargo. Y si finalmente no lo hace, están los votos de los congresistas. Y si finalmente viene otra persona, debería ser para mejorar. Y si esa persona hace algo incorrecto, ¿qué corresponde en este caso? A las autoridades a actuar. ¿Qué te preocupa a ti? ¿Acaso el fiscal de la Nación no ha dicho que no va a avalar nada? Claro que sí, hasta podría meterlo con flagrancia delictiva. Lo que me preocupa es que normalicemos los cambios de presidentes así como así. A mí lo que me preocupa es que tú normalices finalmente que dejemos de lado el debido proceso. Si el señor tiene que ser... Pero estamos hablando de debido proceso, pero si tiene que ser... Estamos desde un comienzo, estamos hablando de debido proceso. Y le estoy diciendo, el debido proceso, creo yo, es que se continúe investigando y se continúe indagando. Pero cambiar a un presidente de la República, normalizar los cambios de presidentes de la República, ese es un error hacemos un daño institucional. No, ese es un error conceptual. Y usted dice que no hay un daño institucional porque el dólar se mantiene como está. No, es que vamos, está mal. El control del debido proceso se da en la vía administrativa y parlamentaria y también en la vía penal. En el caso en concreto estamos en la vía parlamentaria. Si finalmente el debido proceso... Y es tan ambigua la vía parlamentaria que hoy día se puede destituir al presidente con 30 votos. Permíteme, pero si finalmente en la vía parlamentaria están los congresistas que tú y yo hemos elegido, pues tenemos que respetar finalmente la ley, nos guste o no nos guste. Y yo no puedo estar esperanzado en que va a venir un presidente que va a ser peor, tengo que estar esperanzado en que va a hacer lo correcto. Y si hace algo incorrecto, para eso está el control judicial y el control penal. Es decir, si el sucesor de José Gerí también incurre en algún delito, también lo vamos a vacar y vamos a tener entonces 5 presidentes en este quinquenio. ¿Es que a ti te parece correcto para la ciudadanía, para los jóvenes que te siguen? ¿Mantengamos al presidente por tener temor a que el país se caiga? No, si una persona hace algo incorrecto, tiene que salir. Ese es el mensaje para los jóvenes, profesionales y para el Estado. No podemos mantener a personas que hagan algo incorrecto, salvo que tú digas lo contrario. Yo considero que no. Estamos de acuerdo en eso. Si hay alguien que ha hecho algo incorrecto, si tiene que debe salir, ser removido del cargo, falta un mes, por supuesto. Por Dios, eso es un centro de trabajo, finalmente. Si una persona hace algo mal, tiene que salir. Pero creo que es legítima también la otra postura de las personas que se preocupan por la estabilidad, una vez más, del país. Es válido lo que usted dice. Por eso, acá yo creo que existe una postura bipartita. Son dos posturas, que las dos son legítimas. Una es la preocupación por la normalización el cambio de presidentes constantemente. A José Gerí lo espera el Papa León XIV en mayo en el Vaticano. Lo espera Donald Trump el 7 de marzo en la conferencia de líderes del mundo. Entonces, es un presidente que ya está afianzado con distintos vínculos internacionales, que el gobierno ya tiene sentadas bases para por lo menos los últimos cierres regionales, municipales, en cuanto a presupuestos, etcétera. Y de pronto vamos a cambiarlo todo por conjeturas. Al final del día son conjeturas. No conjeturas. Si el señor Gerí va a salir, tendrá que ser por el control parlamentario, y yo preferiría 1000 veces, seguro que tú conoces, yo sí conozco, que venga un presidente que quiera trabajar en El Paraíso, en San Juan del Lurigancho, o en Huáscar, o en Locheto, o en Perales, para que no dé seguridad. ¿Dónde conseguimos un presidente de esa categoría? Bueno, para eso tenemos un control parlamentario y tendrá que escogerse a la mejor persona. Y en caso esa persona haga algo incorrecto, tenemos finalmente un marco legal para aplicar lo correcto. Vamos entonces a esperar que el Congreso de la República escoja a la persona más idónea, al cuadro más probo para ejercer al país entero, Alfonso, en los próximos 4 meses. Es la ley, te guste o no me guste, tenemos que respetar la ley. Y si el control parlamentario dice decide eso el día de hoy, es lo que tenemos que respetarlo, porque es lo que dice la ley. La ley se acata y se respeta, y la Constitución se acata y se respeta. Y pensar con optimismo. Finalmente la persona que tiene que venir tendrá que trabajar correctamente, y si no lo hace, habrá un control fiscal y penal para llevarlo a la cárcel en caso haga algo incorrecto. Es lo correcto, finalmente. Respetar la ley. No podemos salir del marco de la ley. Salvo que tú me digas que nos representa Gerí, a mí no me representa Gerí. A mí no me representa el presidente de la República. A nadie. Ya va un 63% que la gente ya ha tenido la oportunidad de hacer lo correcto. Fue un joven profesional. Yo lo apoyé a Gerí al comienzo. Yo lo apoyé. A mí me representaba al inicio, pero ha hecho cosas incorrectas y eso no se puede merituar de ninguna manera. Es verdad. O sea, ha tratado la presidencia de forma bastante indecorosa. Claro. El tema, una vez más, son estas dos posturas que creo que vale la pena el día de hoy, porque estamos a solamente unas horas de tomar una decisión trascendental para el país, porque es el cuarto presidente entonces que estaría en la cuerda floja en un quinquenio que ha sido bastante atropellado y bastante accidentado. El camino está en respetar la ley. Si la ley dice que el señor tiene que salir, tendrá que salir. Y finalmente la persona que esté sometida tendrá que trabajar para todos los peruanos. Si no lo hace, el propio control parlamentario volverá a accionar o si hace algo irregular, un delito, tendrá que ir a la cárcel, porque tenemos la ley que nos respeta. Nos guste o no nos guste, tenemos que respetar la ley.
es lamentable definitivamente estar en esta situación. En eso creo que podemos coincidir. Lo importante es que la labor de la fiscalización de prensa, tu labor, la labor de Willax, todos los canales imparciales, es identificar esto y tenemos que identificar. No, claro, y nosotros hemos sido bastante críticos con el presidente de la República desde un comienzo. Sí, lo he visto. Hemos destapado de aquí muchísimas cosas, sí, hemos sido tajantes, pero vale la pena generar estos debates y cuestionarnos, porque al final del día lo que hacemos de la prensa es cuestionarnos y que la opinión pública pueda sacar su propia línea. Ahora, usted habla por Alianza para el Progreso, pero Fuerza Popular tiene una postura bastante dura también del otro lado, ¿no? Ellos por nada del mundo van a mover a José Geri ni a la mesa directiva del Congreso. ¿Usted qué opina al respecto? No, me llama la atención un poco, ¿no? Porque en realidad, por lo pronto puedo hablar de los valores que yo aprendí de algún gran amigo que fue el señor Alberto Fujimori. El señor Alberto Fujimori dijo, esta casa televisiva, le dijo Willax, solamente tendrá que permanecer Dina Boluarte. El Fujimorismo y Fuerza Popular lo han decidido así. Lo dijo acá en Willax, sí me acuerdo, en una entrevista en Willax. Sí. Entonces... un reportero. Claro, un reportero de Willax. Entonces el mensaje era respetar la continuidad, la estabilidad, siempre y cuando esta presidenta hiciera lo correcto. Pero acá estamos evidenciando que no ha hecho lo correcto esta persona, que este presidente no ha hecho lo correcto. Estoy convencido que el señor presidente jamás, Alberto Fujimori jamás habría, por lo menos en mi posición como amigo, lo he conocido 5 años, 6 años, hemos trabajado juntos de lunes a viernes hasta domingos. Considero que él estaría abocado finalmente a identificar lo incorrecto a este señor y pedir el cambio necesario siempre respetando la ley. Si su respuesta hubiera dicho, Helio, la respuesta está en la ley. Si el control parlamentario lo dice, tendrá que someterse a ello. ¿Usted cree que Alberto Fujimori no habría estado de acuerdo con Keiko Fujimori? No sé si con Keiko Fujimori, pero él ¿Con hubiera... el accionar hoy de Fuerza Popular? Por lo pronto yo estoy de acuerdo en que el Fujimorismo, porque el señor Fujimori dijo, el Fujimorismo y Fuerza Popular son dos cosas distintas. El señor presidente lo dijo en una entrevista acá en Willax, y por lo menos la tendencia de él era separar a las personas que hicieran cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque él quería trascender en la historia. Y estoy convencido que jamás hubiera apostado por una persona que de esta manera irregular estuviera haciendo cosas que por lo menos no son éticas, porque no podemos decir que el señor Geri es un delincuente, ni tú ni yo. Para eso tendrá que someterse al brazo legal de la justicia. Incorrectas, por lo menos, y éticamente incorrectas, sí lo son. Muy bien. Le agradezco muchísimo. A usted, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Muy gentil. Este debate que siempre es necesario. Muy amable usted, muchas gracias. En las próximas horas, los congresistas tomen la decisión que consideren muchas gracias. la más responsable para el país. Muy bien.